reconocidos por las sociedades científicas. Señor Suárez, tiene la palabra. Gracias. Bueno, buenos días. Bueno, espero atenerme a la materia que he propuesto, y si no me lo van diciendo ustedes, me van indicando lo que puedo decir y lo que no, lo que se puede hablar y lo que no. Y bueno, yo en todo caso ya haré caso o no de lo que me digan. Sabíamos recientemente en Asturias de la existencia de lo inexistente, de lo que nunca pasa, lo que es imposible en el paraíso natural socialista de Asturias, y que sabíamos recientemente que esto ocurría. No nos hago esperar más. Lo que ocurría era que habían aparecido listas de espera en atención primaria. Lo que se llevaba denunciando por los profesionales durante meses, años, salía a la luz. Muy disimuladamente y sin publicidad, este otoño-invierno pasados ocurría que aparecían listas de espera en la atención primaria. La prueba, una petición de consulta en un centro de salud Oviedo, pedida el lunes día 27 de diciembre, era citada para el día 7 de enero. Es cierto, vacaciones de Navidad, fiesta, fin de semana, pero la gente también se pone enferma en vacaciones y en fin de semana, incluso en Navidades. ¿Por qué ocurría esto? ¿Qué ocurre en la atención primaria de Asturias para que hayamos llegado a esto? ¿Existe falta de personal? ¿Ocurre lo mismo en la zona no urbana metropolitana? Me niego a utilizar el término rural en núcleos como Cangas de Narcea o Navia. Por otro lado, paralelamente y muy relacionado con lo anterior, sabemos que la atención primaria del paraíso natural socialista de Asturias, desde 2003, tiene las agencias aseguradas y cerradas de tal forma que el equipo sanitario tenga un mínimo de 10 minutos por paciente. ¿Será esta la causa? ¿De dónde sale? Y, sobre todo, ¿de dónde sale esto de que deben ser al menos 10 minutos? Todas las sociedades científicas de medicina familiar y comunitaria, asturianas, españolas, europeas, internacionales, recomiendan dedicar a cada paciente, según el motivo de consulta, un tiempo de atención que oscila entre los 10 y 20 minutos. ¿Qué significa esto de los 10 minutos? Bueno, además del contaje de reloj. Todo el mundo entiende que cuando uno llega al médico quiere que sea atendido, obtener remedio a sus males reales o imaginarios. De hecho, solo un examen clínico adecuado y detallado puede diferenciar lo real de lo imaginario y producir, por lo tanto, una solución. En el caso de los pacientes que van por ejemplo, a renovar sus recetas, no parece lógico que se requiera un tiempo mínimo de análisis detallado hablando con el paciente y para recomendar la continuidad o no de la medicación que está tomando. Hablamos de gasto farmacéutico, de medicalización en la sanidad. ¿No es esto el tiempo al paciente una forma de mejorar el problema o al menos acercarnos a la solución? En los casos de bajas laborales o los partes de baja, ¿no tiene esto la suficiente importancia y responsabilidad para el profesional el hecho de valorar la baja laboral, además, adecuadamente? Valorar la baja, el alta o la continuidad. Bien. El caso es que este aspecto fue recogido y reconocido por la Consejería e instaurado para comenzar, anunciado con bombo y platillo, como una realidad a partir de 2003. Bien, veamos entonces a ver si esto es real. Tomemos, por ejemplo, las agendas de varios centros de salud. Y observamos que en Gijón la agenda está situada cada 6 minutos. Las de Avilés, cada 7 minutos. Las de Mieres, aquí hay variedad. Mieres Sur, cada 6 minutos. Mieres Norte, cada 7 minutos. Pola de Lena, 7 minutos. No se cumple en ninguno. Ítem más. Los administrativos tienen orden de incluir a los pacientes, si es menester, los que se consideren urgentes, hasta alcanzar los 5 minutos, los 4 minutos, los 3 minutos, según vayan apareciendo y en determinadas horas del día. A este respecto, precisamente, sabíamos hace poco de una noticia, el periódico de Aragón: los médicos de familia ya no atenderán más los avisos urgentes a domicilio. El 061 se encargará de estas asistencias urgentes gracias al aumento de personal. Bien.
vemos que este problema no es único de aquí, del paraíso natural socialista, y ocurre en otros sitios. Y se toman soluciones. Sencillamente, las agendas acaban no dando para más. El periodo vacacional, el personal se sustituye insuficientemente y cuando un profesional comienza a ver reducida su agenda en cuanto a tiempo se refiere, llega a un límite imposible de superar. Un paciente cada minuto, bueno, es imposible. En visitas realizadas a los centros de salud antes mencionados hemos preguntado ¿por qué las agendas están cada 6-7 minutos? La respuesta, en Mieres Norte había cerradas 2 consultas, en Mieres Sur había cerradas 2 consultas. Bueno, y así podemos seguir, ad infinitum no se sustituye al personal y los pacientes se llevan a otras agendas. En un trabajo reciente de una sociedad científica se decía que los centros de primaria estaban, así en Asturias, estaban actualmente en una media de unos 6 minutos, en general, estamos mirando. No he podido contrastar los datos fehacientemente porque el trabajo solo recogía los centros de lo que ahora se llama área metropolitana y urbana. Pero podemos, sin embargo, compararlo con otros datos anteriores recogidos con anterioridad y plantearnos en qué hemos mejorado. Y vemos que en el año 2000, en una comunicación presentada a un congreso de una sociedad de medicina de familia y comunitaria, se presentaba un estudio que concluía que el tiempo medio por paciente en el territorio InSalud en Gijón era de 6,8 minutos. Bien, 6 minutos, 6,8 minutos. ¿En qué hemos mejorado? Simplemente que desde que ha cambiado la titularidad de la sanidad del InSalud al SESPA, hemos empeorado. O si lo prefiere, para no tergiversar, no hemos mejorado nada. ¿Qué modelo se nos propone ahora? ¿Qué idea se le ha ocurrido para vendérnosla? Vamos a tener una agenda primaria garantizada de 10 minutos por paciente, como mínimo. Tengo que recordarle que su antecesor en el cargo, en 2003, aseguró que esto ya estaba en marcha y, sin embargo, vemos que eso hoy no ocurre. Se le ha ocurrido otro modelo últimamente, próximamente. Sus ideas se agotan en los comunicados que cada semana nos regala y dedica a contestar al que les habla, que, por cierto, a mí me encanta, me pone a mí eso de que me dedique comunicados. Se nota a quién le preocupa, por lo menos. Si le sirve de consuelo, ya sabe, eso de mal de muchos, consuelo de pocos, no recuerdo. Esto no solo pasa aquí en Asturias. Aparece la noticia, el Sindicato Médico Andaluz denunció ayer, con motivo del Día Nacional de la Atención Primaria, que las jornadas de trabajo de este ámbito incluyen atender a una media de 60-70 pacientes y teniendo solo 3 minutos de tiempo por enfermo, cuando desde hace años solicitamos que sean al menos 10 minutos para diagnosticar con acierto. Se crean expectativas en la población que luego derivan en situaciones tan desagradables como las agresiones a profesionales, criticó el miembro del Sindicato Médico Andaluz. Este colectivo apuntó que la precariedad laboral es un problema de los médicos de familia, alcanzando la eventualidad un 40%, existiendo profesionales que llevan hasta 20 años en esta situación. También nos preocupa la sobrecarga de trabajo, la escasez de plantillas, sobre todo los de pediatras, y las sustituciones cero debido a los recortes. Según un estudio de la Organización Médico Colegial, los médicos de familia andaluces son los que tienen las retribuciones más bajas y los que reciben menos dinero por las horas de guardia. Y esto, de verdad, que es que me suena. Me suena. O sea, digo, ¿esto ocurre en Andalucía? Bueno, me parece que estoy leyendo una noticia de Asturias, talmente. Bien, sonándonos como nos suena, a lo mejor uno puede pensar que esto es consecuencia de que andamos exportando tantos genios y cerebros precisamente a Andalucía desde la sanidad asturiana, que por eso les pasa. ¿Quién les manda? Bien, con todo esto, y para acabar, siendo esta la realidad asturiana a la que nos hemos de sumar, por cierto, todo lo referente a las guardias, las urgencias, todos los hechos, y sin haber mencionado, por cierto, un aspecto como es el de la formación de los profesionales, al cual tienen derecho, como usted sabe, a unas 40 horas de su jornada laboral, bueno, no diaria, obviamente, a unas 40 horas de formación dentro de su jornada laboral, sin habernos metido siquiera en estos temas. Señor consejero, ¿cómo va a garantizar usted estas garantías, valga la redundancia? Señoría, vaya concluyendo. Concluyo ya. ¿Cómo va a garantizar estas prestaciones? Gracias. Buenas. Otra vez. Pues si mis preguntas son raras y derivadas, las respuestas suyas no sé cómo calificarlas. Bien, por
cierto, no he mencionado la palabra pediatría en el discurso. Si hablo con las sociedades científicas, pues probablemente me dirán todo eso que usted me ha dicho, pero también me dirán que no estamos tan bien como usted dice. Y le paso a aclarar unos puntos que parece que usted no tiene claros. Dice, hemos llegado a unos acuerdos con el SWAP. Han llegado ustedes a unos acuerdos con el SWAP después de una interpelación del Grupo Popular con una moción subsiguiente. Hemos arreglado la jornada de salida de guardia después de una sentencia judicial que les obligaba a respetar. ¿Por qué ha habido una sentencia judicial? Porque antes ha habido una demanda que ustedes no atendieron. Hemos iniciado los traslados, los primeros en la historia de la sanidad asturiana después de 15 años de transferencias. Vamos a iniciar una OPE. Más les vale que organicen una OPE porque, visto de la que organizaron en la única que se ha convocado hasta ahora, no están ustedes como para presumir. Y bueno, no voy a seguir más. Y hablando de sentencias judiciales, y para que vea usted lo bien que está la sanidad aquí del Gobierno natural socialista. La sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Oviedo obliga a pagar al SESPA, nos obliga a pagar a todos, 35.000 euros a un profesional que fue sancionado y despedido, digámoslo claramente, de su puesto de trabajo como eventual o sustituto en el área de Mieres, donde se demuestra en la sentencia que toda esa actuación fue absurda. 35.000 euros tiene que pagar el bolsillo de todos los asturianos. ¿Quién es el responsable subsidiario de eso? Como bien se decía en otros... Bueno, yo lo digo, el señor Arbizu es gerente del área 7 de Mieres, vamos a poner nombres. ¿Se le van a pedir explicaciones o responsabilidad por haber hecho un acto descaradamente discrecional, descaradamente justo? Sí, clarísimo. Se le echa a un profesional y nosotros tenemos que pagarle ahora 35.000 euros por la cara. Y probablemente estará ya en la agenda este señor Arbizu para ser promocionado como director de alguna área sanitaria que es cesado recientemente o como gerente del Hospital Universitario de Asturias. Bien, pues así está la sanidad tan maravillosa, la Quinta de Asturias. Gracias, señor Suárez.